nunca máis se me olvidou. Sí, volvió a casa, pues ya sabía que ya tenía preparado ya para marcharse. Que Se mató mucha gente. Porque tardó un mes casi en llegar. Y a lo mejor en una cuneta para de tirar. Cuando estudiamos diferentes periodos y acontecimientos históricos, en especial con la facilidad actual para encontrar información, es difícil tomar plena conciencia de que esto sucedió realmente, de que hubo personas que vivieron sus causas y sufrieron sus consecuencias. Este fenómeno tiene lugar especialmente durante los periodos de guerra, que en ocasiones banalizamos sin tener en cuenta su verdadera repercusión sobre la vida de la población. Es por esto que, además de profundizar en el estudio de la guerra civil y la posguerra, quisimos hacer una serie de entrevistas para analizar los efectos tanto individuales como sociales que tuvieron estos sucesos. Sin más dilación, comencemos. En primer lugar, en este viaje en el tiempo, vamos a hablar del conflicto de la guerra civil en sí mismo, que más adelante asociaremos con sus consecuencias. La diferencia más evidente e impactante de una guerra civil en relación con cualquier otra es, como su propio nombre indica, la participación de la ciudadanía, y por lo tanto acaba estando mucho más presente en la vida de las personas y dejando una profunda huella en su manera de ver el mundo. Para verificarlo, entrevistaremos a personas que vivieron estos sucesos siendo muy pequeños, pero aún así la guerra les dejó muchos recuerdos impactantes que van a compartir con nosotros. Aunque en Galicia hubo un impacto mucho menor de la población en todo lo relativo a la guerra, ya que se dio más en comunidades como Madrid o Cataluña, sí que hubo un exterminio sistemático de la población republicana por parte del bando sublevado, que provocó la muerte de casi 4.700 gallegos. Contado abuelo una historia, bueno, que había escapado por el monte arriba. Ese variante, sí, Paulino. Paulino Pasos. Paulino Pasos. Sí. Porque eran vecinos. Sí, era de izquierdas. Era. Claro. Entonces, un primo del que era Inocencio, teu tío, avisou que se dio viñan a buscar. E entón ele escapou para o Galiñeiro, e daí polo monte e cruzouse a Portugal, e de Portugal ele marchou para Buenos Aires, non sabe? Buenos Aires. Salvó a piel ese tema. Estas personas no eran necesariamente revolucionarias ni agitadores políticos, simplemente tenían una ideología de izquierdas y, por lo tanto, eran considerados contrarios a los intereses del bando nacional. Así, en la Galicia de la Guerra Civil podían ser perseguidos y exterminados desde un líder comunista a un simpatizante o afiliado de un sindicato que simplemente buscaba mejorar sus condiciones económicas y laborales. Pero lo más impactante de estas acusaciones no es solo esto, sino el hecho de que, en muchas ocasiones, eran denunciados por sus propios vecinos y conocidos. Que así personas envidiosas, malintencionadas e vecinos que iban, que tiñan eles uns bandos, non sabes? Sí, tiñan. Tiñan uns bandos Tiñan. e iban, se eran malas personas e dicían que ti que facías isto, aquilo. E xa eran peligrosos, ves? Sí. Pues sin ser ou sendo, Sí. estaban acusando a los demás. Sí. Además de muertes directas causadas por fusilamientos masivos y persecuciones, en toda posguerra existe otro factor que puede llegar a ser aún más mortífero: el hambre. Non sei se eran os de Figueroa, que eran moitos irmáns. É da Encarnación, de Brandufe, Sí. da Escobela, Bueno. da Encarnación da Covela. La gente que tenía muchos hijos, ¿no? Eso. Venía e se ponía, sí. a min acórdame que se puña aí arrimado a unha pedra para na bola do barco na nosa casa hasta que lle daran un pedaciño de pan. Sí, mira, Non pedían, se arrimaban a la Non puerta de pedía, la xa, casa. non pedían, non Era sabían. un niño, por ejemplo. arrimabas no sé, aí. Se arrimaban aí Sí. e non pedían. Non pedían, E los papá a pobres. veces pobrinos, non sabes? Con el hambre que E tendrían. papá a veces dicía, yo creo que está alguien aí e tal. E salía, abría coitadinos, eran ellos. E Claro, entonces unha se pena. le daba lo que había, se le daba caldo, se le daba pan. Eu Entonces teño un esto recuerdo empezó tamén a- do final da guerra, a primeira festa que hubo de Santa Marina en Vincio. Pues las fiestas se E eu acabaron. era en pequena, aquel claro, tiempo. eu xa estuve en calcular, eu tiña 9 anos. E acórdame que fomos á festa, ali Lidia, polo chan xa, Virginia no colo, e a serme máis eu, xa éramos máis grandes. E viñemos co día para casa. Nunca máis se me olvidou, fíjate que eu era unha nena de 9 anos. ¿Cuándo se empezó a remontar a Pues ver una cuando situación de salió bienestar? la migración, ahí empezó esto a crecer. Sí,
Como era o conto aquela que lembramos, vamos para Alemania, Pepe. Exactamente, sí, es una canción que hay ahí. Sí. En los años 50, Sí, más o menos. muchísima admiración, sí. Como ya mencionaron Rosa, Pepe y Margarita en la anterior entrevista, la emigración fue una de las consecuencias más comunes de la guerra, pero también de las que más dolor causó al separar de las personas de su tierra natal, costumbres y especialmente familias. Es por esto que para abordar este fenómeno vamos a utilizar dos testimonios. Por un lado, el de una mujer emigrante por su matrimonio, mi tía abuela Asunción, cuya experiencia nos la contará su hija Mari, y la perspectiva de mi abuela María, que vio marcharse a su hermana para formar una nueva familia. Bueno, a la primera pregunta que me hiciste a mi madre, ¿cuál fue el motivo? Mira, mi padre tenía una hermana más vieja que él, que tenía vindo para el Brasil con el marido y los hijos. Y ella había dicho a mi padre, al marido de mi madre, ¿no?, que aquí había más condiciones de trabajo que en Galicia. Así él cogió y vino para Brasil para ver si era verdad o no. Por eso al principio vino él solo. Mi madre no vino junto con él. Y después vino otra hermana de mi padre para aquí también. Mi madre ainda no había venido, ¿vale? Mi madre viene solo después de unos 4 años, después que se casó por procuración ahí en España. Luego cuando, vale, lo de que habíamos hablado de que se casaron por poder porque el tío que estaba allí, eso como es. Sí, bueno, sí, ella cuando se casó, cuando se marchó, ya se había casado por poder. Sí. En estos casos, él se tenía que casar con una hermana que tenía allí. Claro, es como que hace de la novia. Eso es, y mi padre hizo del novio de mi hermana. Y porque eso me parece que era un requisito que exigían para poder reclamarla a ella. Claro, para que estuviesen casados. Que estuviesen casados, para que ellos estuviesen casados, claro, arreglando papeles y todo eso, porque de aquellas también había sus cosas para que pudiesen marchar, si no, no marchaban así como aquí. Como te dije antes, mi madre cuando viene, mi padre ya está aquí en España, en Brasil, ya tiene 4 años más o menos. Y ahí fue cuando se casaron por procuración y mi madre vino para Brasil, ¿vale? Pero mi padre ya estaba trabajando, ya tenía empleo fixo, ya tenía una casa. Entonces cuando él se casó con mi madre, y mi madre vino para Brasil, ya tenía donde morar, ya tenía todo, la casa estaba ya la había comprado. Ainda estaba pagando, ainda faltaba pagar algunas cosas, pero ya tenía la casa. Como te dije, além da casa ya tenía los muebles también de la casa, porque mi padre trabajaba en eso. Entonces él ya hacía los muebles y todo, y trabajó la vida entera en eso de muebles. De irse a Venezuela, porque de aquellas en Venezuela se ganaba mucho más. Sí. Pero luego después él tuvo una fábrica de maderas, que era ebanista, muy buen ebanista, y ya se quedaron allí. Ya no se podían, entonces se quedaron allí. La mayor dificultad de ellos aquí fue la fala. Pero para mi padre no tanto, porque tenía el trabajo, y con el trabajo tenía otras personas que eran de afuera también. Entonces él lo cogió más fácil, el portugués y todo. Pero para mi madre, que trabajaba, que se quedaba en casa, para ella el más difícil fue la fala, a pesar que el gallego tiene muchas palabras que eran parecidas con el portugués. Pero tienes que hablar bien despacio para que las personas te entiendan, te comprendan, ¿vale? Y como mi madre no habla tan despacio, se quedaba un poco más difícil. Hasta hoy, si empieza a hablar y habla muy deprisa, a veces las personas no le entienden todo, no le comprenden todo que habla. Pero como ella sabía
leer, sabía escribir. Entonces eso quedaba mucho más fácil para ella, porque si no lo entendiese, lo veía y lo apuntaba o le decía que era de aquello que quería, cuánto quería, cuando iba al súper, ¿entiendes? Entonces ella lo apuntaba y las personas le daban lo que quería, ¿vale? Pero si no... Y las sillas aquí son cadeiras. As silhas também aqui são cadeiras, então algumas coisas não são muito parecidas, pero al final, como ela sabia ler e escrever, se entendiam. E também ela foi viver ao lado de uma senhora que era italiana. E também ela estava um pouco mais tempo em Brasil do que minha madre, pero ela também tinha as dificuldades delas. Então, foi uma amiga pela vida toda, por mais de 70 anos, 80 anos, sempre foram amigas. A ajuda que pergunta-se aqui, se tiveram ajudas para se adaptarlos. Bueno, eles tiveram ajuda ao princípio do consulado espanhol, que orientou o que necessitavam, os papéis que eram necessários para trazer, o que tinham que levar. E hasta hoje, as pessoas que mais ajudam a los espanhóis, ou que seja, são o consulado espanhol. Te vas allí e eles te orientam, te dão a ajuda que necessitas, as coisas que precisavam, entendes? Em relação a essas as coisas do papel, com o que tinham que fazer, o que tinham que ter para se guardar, não? E tudo mais. E depois se foram adaptando eles mesmos, tá? Entonces, tú, o sea, cuando se fue la tía, ¿cómo os comunicabais con ella? ¿Era por teléfono, por carta? Pues era por carta. Claro, claro. Les daban unas llamadas, que se podía hacer, pero pero eso ya lo teníamos un poco restringido, vamos, no lo podíamos hacer. Creo que cada mes o 2 meses o así que tardaban, esto más mis padres, porque mis padres eran los que querían estar en contacto también con ellos para ver cómo estaban y para ver. Y ella nos decía siempre que estaba bien, que eso estaba bien porque ellos se fueron para allí, para Brasil, porque el marido tenía una hermana que fue el que la reclamó, Sí, de ella. Y creo que tardó un mes casi en llegar, porque desde que ella se iba en barco. Sí. Y entonces tardó mucho en llegar, pero bueno, llegó bien, luego eso, nos llamando diciendo que había llegado bien, y entonces aquí la vida siguió. Después yo, pues a partir ya de todo se marchó, yo como no estaba ya en casa, quiero decir en el pueblo, sí, en eso, pues estaba eso estudiando y luego cada 8 días me iba a casa. Yo no estaba en casa cuando ella, porque ella estaba fuera, estaba estudiando fuera. Entonces, cuando decidió marcharse, pues yo cuando, no sé, volví a casa, pues ya sabía que ya tenía preparado ya para marcharse, que la había reclamado su marido, entonces que ya tenía preparado las cosas y tal para irse. Sí. Más o menos, ¿cuántos años tenías tú? Yo tendría 21 años, 22, cuando ella se marchó. O sea, ¿tú en algún momento consideraste irte también o tenías una situación distinta que la tía? Yo tenía una situación distinta que la tía porque yo había estado en el pueblo, no en la aldea, en el pueblo, y entonces ahí estaba estudiando, estudié bachillerato y la tía no estudió, pero en otro colegio del pueblo, ¿sí? Entonces la tía también ayudaba a trabajar las fincas, ¿sabes? Tenía que saber su vida, organizar su vida. Entonces no iba a ser allí para siempre. Si ella ya tenía la oportunidad de marcharse, porque su marido se había ido, pues lo lógico
después que ya ella planeara su vida, claro. Tenía que planear su vida también. Y claro, pues yo estaba ya en otra onda, porque yo estaba a estudiar magisterio y entonces ya tenía que estar. Después, claro, que ya me fui, yo ya después ya no, ella pues también, ella se fue, ya no supe más. Claro. No supe más eso de cómo ella después se fue. Claro, porque vosotros aún os llevabais, o sea, ¿cuántos años os llevabais? Pues yo vamos a ver, 2, 4, 6 años. 6 por lo menos, 6 o 7. O sea, ya no convivisteis tanto una con la otra. Claro, ahí está el problema. Yo no conviví después, teníamos la mayor, que la mayor sí que ya me llevaba 9 años. Entonces yo, como fui la pequeña, como por decir así, de 4 hermanos, pues fue la que estuve fuera, estudié y luego después me entré en Telefónica y ahí ya empecé mi vida. Como ya nada, después es que ya eso también estaba en casa, que después ya cuando se casó ya se marchó también con su marido y ya, pues ya cada uno por su lado, a hacer su vida Pues esto ha sido todo. Esperamos que empatizaseis y tomaseis conciencia de la importancia de conocer este tipo de sucesos para aprender ante nuestros propios errores y no volverlos a cometer. Asimismo, esperamos que estas entrevistas os ayudaran a tomar una nueva perspectiva de estos fenómenos históricos y a verlos desde los ojos de quienes lo vivieron. Hasta pronto.